Hola, ¿qué tal, gente? ¿Qué tal? Bueno, espero que estén muy bien. Bueno, hoy comenzamos la segunda clase de la temática de discapacidad. Para eso vamos a compartir unas filminas. Bueno, en esta segunda clase conversaremos acerca del origen de la discapacidad, el concepto de la discapacidad y tipos y características de la discapacidad. En cuanto al origen, podemos decir que según en qué momento de la vida se adquirió, se tuvo esta discapacidad, se originó, el abordaje que como asistentes gerontológicos debemos tener es diferente. Porque una situación es cuando una familia tiene un niño, un joven o una persona con discapacidad desde el nacimiento, entonces esa familia seguramente está adaptada a esta situación. Y otra cuestión es cuando se adquiere a edad adulta. La mayoría de ustedes seguramente van a ver el caso de la discapacidad adquirida. Bueno, porque la discapacidad puede ser congénita, el origen puede ser este, que es cuando una persona, cuando una mujer está embarazada y debido a algún accidente, a un trauma, a una situación traumática, o por ejemplo a una enfermedad, o por ejemplo cuando una persona tiene mucha fiebre, una embarazada levanta mucha temperatura y a veces tiene que tomar una medicación que no le favorece al bebé en gestación, puede ser que el bebé se haya gestado normalmente, pero debido a estas complicaciones, el bebé nace con algún tipo de discapacidad. La otra situación es cuando ya el bebé se gesta genéticamente con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, puede ser una persona que nace con síndrome de Down. Esa persona ya en sus genes tenía esta situación. Y la tercera situación es la de la discapacidad adquirida. La discapacidad adquirida puede ser en cualquier momento de la vida, ya sea de niño, adolescente, adulto, adulto mayor, puede ser por un accidente. Bueno, ustedes saben que hoy en día accidentes automovilísticos, los accidentes en el hogar, bueno, puede haber de cualquier tipo y también a cualquier edad. Y lo mismo pasa con las enfermedades. Puede ser que una persona, debido a una enfermedad, por ejemplo, a una infección que tiene en uno de sus miembros, necesita realizarse una amputación de algún miembro. Bueno, entonces, por una enfermedad, adquiere una discapacidad. Otra de las características que puede tener la discapacidad se refiere a que puede ser progresiva y permanente, o progresiva y permanente, las dos cosas. Por ejemplo, una persona que nace con un muñón en su mano, en vez de con su mano conformada con dedos, es una discapacidad permanente. Es por ejemplo, una discapacidad genética, o puede ser congénita, y es permanente. Y hay otras enfermedades que pueden ser progresivas. Por ejemplo, esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es una enfermedad donde la columna vertebral se desmieliniza y esto produce un debilitamiento a nivel de la musculatura y tiene diferentes manifestaciones. Y generalmente empieza con discapacidades leves y se va profundizando, o a veces se detiene, digamos, a veces queda en los primeros estadios y la discapacidad es muy leve. Digamos que puede ser progresiva
o permanente o progresiva y permanente. Bueno, vamos a la siguiente filmina. Definición sobre discapacidad. Bueno, en nuestro país la discapacidad está definida por una ley, lo que se llama la Ley Nacional del Sistema de Protección Integral de Personas Discapacitadas, que es la ley número 22.431. Esta ley es muy importante porque de acuerdo a que a una persona se la determina con discapacidad, ésta puede obtener el certificado de discapacidad y con ella obtener beneficios y múltiples derechos. Por eso es importante, se vio como importante definir para lo que es para nuestro país una persona con discapacidad. Esta ley se hicieron hace algunas décadas atrás, con lo cual podemos decir que tiene que la definición no es muy asertiva, no es muy acertada, porque el concepto de discapacidad fue cambiando a través de los tiempos. Digamos que lo que hoy se considera persona con discapacidad no es lo mismo que lo que fue años anteriores. Doy un ejemplo. Ustedes verán que yo uso anteojos. Mis anteojos son anteojos multifocales, debido a que yo no veo, no tengo visión ni de cerca ni de lejos, ni a una distancia media. Pero sin embargo, con el dispositivo del anteojo, puedo desarrollar mi vida normalmente. Si no tendría el dispositivo anteojos, realmente yo no podría trabajar y no podría hacer un montón de cosas que actualmente hago. Sin embargo, hoy nadie va a definir que una persona tiene discapacidad porque usa anteojos, porque el dispositivo, si no es un dispositivo que está al alcance de todas las personas, es un dispositivo popular y común. Pero en otras épocas, tener una disminución en la visión realmente hacía que esta persona tenga discapacidad. Por eso decimos que el concepto de discapacidad va cambiando en la medida de que va evolucionando la tecnología y también va evolucionando las ciencias médicas. Por ejemplo, hoy en día una persona con un tipo de sordera se puede colocar un audífono y después, a raíz de eso, escucha normalmente. Lo mismo una persona que se hace una operación de un implante coclear, también que es para las personas sordas, que después de esta operación y una rehabilitación adecuada, se puede escuchar. Entonces, hasta un determinado momento, esa persona puede ser que tenía una discapacidad auditiva y a partir de la operación deja de tener esa discapacidad. Por eso decimos esto, de que la discapacidad es un concepto que va evolucionando. Bueno, volviendo a la ley de nuestro país, dice, a los efectos de esta ley se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Yo he señalado un par de palabras en esta filmina. Una es discapacitada, se considera discapacitada. Ya hoy en día no se habla de persona de discapacitada, se habla de persona con discapacidad. Porque la persona, aparte de tener una discapacidad, tiene otros atributos. Entonces, lo que hoy en día se considera es que la persona ante todo es eso, persona, y que tiene alguna situación que es la discapacidad, pero que la persona no es toda discapacitada, alguna situación de discapacidad la acompaña. Entonces,
hoy en día se las nombra como personas con discapacidad. Otra cuestión es que aparece acá la palabra padecer, padezca. Padecer es sufrir. Muchas personas en realidad no es que sufren la discapacidad. Como yo les dije, una persona que nace con una discapacidad no conoce otra situación, no conoce lo que es vivir sin esa discapacidad, por lo cual no la padece, sino que está adaptada a ella. Lo que sí padece muchas veces es la discriminación o la desinformación que la sociedad tiene respecto a su situación de discapacidad, y por eso la gente se aleja o la discrimina, pero no padece su discapacidad. Y después la otra palabra que acá destaco es para su integración familiar, educacional, social y laboral. En esta frase lo que habla es sobre la persona. Como que esta situación de discapacidad es absolutamente una situación individual. No habla de lo que le compete a la sociedad y cómo esa persona se integra a estos espacios, sino que se destaca una situación individual, absolutamente individual. Diferente es el concepto más actual que tenemos sobre discapacidad, que es relativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención Internacional fue adoptada por nuestro país en el año 2008. Es decir, que no son tantos años en lo que es la historia de un país. Si bien la Convención Internacional se creó en el año 2006, recién en el año 2008 nuestro país adhirió a ella. Y no habla sobre una definición, sino que habla más bien sobre un concepto de lo que es la discapacidad. Por lo mismo que antes les mencioné, que definir algo es como encorsetar una situación. Por ejemplo, si yo les defino la palabra mesa, ustedes ya saben que es algo que tiene un soporte horizontal, que puede ser redonda, cuadrada, más chica, más grande, que es la tabla de la mesa, y una pata, que es la parte vertical. Digamos que pueden tener diferentes formas, pero cada uno de nosotros sabemos a qué hablamos cuando decimos de una mesa. Pero como dijimos que el concepto de discapacidad va evolucionando, entonces por eso es que habla de un concepto y no de una definición. Porque, como dije antes, lo que hoy se considera como discapacidad puede ser que el día de mañana, por un avance tecnológico o médico, que haya una cura, esa persona deja de tener una discapacidad. Entonces, según la convención, dice que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con dichas barreras puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, acá rescatamos lo que yo resalté, que habla de persona con discapacidad, este concepto que en la filmina anterior hablamos, que se habla de persona con discapacidad. Y también acá habla sobre el concepto que al interactuar con diversas barreras, bueno, ¿quiénes son esas barreras? Las barreras pueden ser esas barreras actitudinales, como ya lo dijimos en la primer clase, puede ser barreras físicas y barreras de comunicación. Y esto tiene que ver con que la sociedad es parte del problema de la discapacidad, que la discapacidad no solamente es una situación de la persona, sino de la sociedad. En la medida que la sociedad no incluya a las personas y ponga barreras, esta persona, su discapacidad aumentará.
En la medida que la sociedad disminuya estas barreras, o derribe definitivamente estas barreras, esta discapacidad se va a ver muy morigerada. Es decir, no es que las deficiencias van a desaparecer, pero en su desarrollo y en la participación en la sociedad, veremos que la puede realizar como cualquier persona. Y por eso habla en condiciones de igualdad, en igualdad de condiciones. Cuando hablamos de igualdad de condiciones, en realidad tendríamos que definir equiparación de oportunidades, equiparación de condiciones, que también lo hablamos en la primer clase, porque, por ejemplo, tenemos un niño, puede tener la posibilidad, como cualquier niño, de ingresar a una escuela, pero si el niño es usuario de silla de ruedas, y en la escuela, para ingresar necesita una rampa y no la tiene porque el ingreso está hecho con escaleras, entonces el niño tiene el derecho a ingresar, pero no tiene la posibilidad. Entonces, igualar las condiciones, equiparar las condiciones, sería colocar una rampa en esa escuela. Entonces, de ese modo, sí podemos decir que se equiparan las condiciones. Bueno,